Vivimos en un mundo que nos bombardea con información constantemente. Y ante todo ese ruido, ¿qué significa de verdad pensar por una misma o uno mismo? Pues el pensamiento crítico no es algo reservado para académicos, para nada. Es en realidad la herramienta más esencial que tenemos para navegar por nuestras vidas. Así que vamos a ver qué es exactamente y sobre todo cómo puede transformarnos. Fijaos, esta frase de Sócrates, que tiene ya más de 2000 años, va a ser nuestro punto de partida. Es todo un desafío, ¿eh? Nos dice que la esencia de una vida que de verdad merezca la pena está en cuestionar, en analizar, en entendernos. Claro, la gran pregunta es, ¿por dónde empezamos a examinar nuestra propia vida? Bueno, pues este va a ser nuestro recorrido. Primero veremos qué nos impide pensar con claridad. Luego, por qué la razón, a pesar de todo, sigue siendo nuestra gran aliada. Después, nos meteremos de lleno en las herramientas que nos da el pensamiento crítico. Y para terminar, veremos cómo todo esto se convierte en una auténtica forma de estar en el mundo. Empezamos con una paradoja que a mí me parece fascinante. A ver, por un lado, la educación es fundamental. Es la que nos transmite todo el conocimiento que hemos acumulado como sociedad para que podamos, como dice esa frase tan famosa, caminar sobre hombros de gigantes. Pero claro, aquí viene el lío. Si la base de todo es aceptar lo que ya se ha demostrado, ¿cuándo es legítimo dudar? ¿Cuándo es válido cuestionar? ¿Hacerlo es un signo de inteligencia o a veces es simplemente pura ignorancia? En esa tensión, ahí mismo es donde vive el dilema. Y aquí es donde la cosa se complica de verdad, porque resulta que el mayor obstáculo para ese examen crítico muchas veces no está fuera, no, está dentro de nuestra propia cabeza. Y es que, seamos sinceros, no somos tan racionales como nos gusta creer. A ver, la filosofía clásica nos veía como seres sobre todo racionales. Pero claro, llega la psicología moderna con gente como Dan Ariely y nos pone un espejo delante que es bastante distinto. Ariely lo que nos demuestra es que somos predeciblemente irracionales, sobre todo cuando consumimos. ¿A qué nos suena? Justificamos compras que no necesitamos para nada con argumentos que parecen muy lógicos, pero que en realidad esconden miedos, anhelos o esa necesidad de ser aceptados. Entonces, ¿qué pasa? ¿La razón es solo una fachada? ¿Una ilusión? Pues no, en absoluto. Aunque a menudo nos muevan impulsos irracionales, la razón juega un papel que es absolutamente vital. De hecho, es un papel que hace posible que vivamos en sociedad. Y esta metáfora es que es potentísima. La racionalidad puede que sea una capa muy fina de nuestra consciencia, ¿verdad? Tan frágil como esa atmósfera que rodea el planeta. Pero es que sin esa capa, por muy delgada que sea, la vida humana, con toda su complejidad, su ética, su búsqueda de sentido, pues simplemente no existiría. La filósofa Martha Nussbaum, releyendo a Aristóteles, lo explica de maravilla. Dice que el deseo nos da el impulso inicial, sí, pero es la razón la que delibera, la que sopesa qué deseos son realistas y cuáles merece la pena seguir. Siempre hay un instante, por muy fugaz que sea, de lucidez racional. Y es justo en ese preciso momento donde reside nuestra libertad y también nuestra responsabilidad. De acuerdo, de acuerdo. Si la razón es tan crucial, la pregunta es, ¿cómo la usamos bien? Pues aquí, justo aquí, es donde entra en juego el pensamiento crítico. Y ojo, no como una idea abstracta, sino como una caja de herramientas de lo más concreta. Pero antes, una distinción que es clave, del filósofo Jürgen Habermas. No toda la razón es igual. Existe una racionalidad instrumental, que es, para entendernos, la lógica fría de una hoja de cálculo. Busca la máxima eficiencia y punto, sin pensar en las consecuencias éticas. Pero frente a ella está la racionalidad comunicativa, que es la que busca el entendimiento, el acuerdo. Bueno, pues el pensamiento crítico se alimenta de esta segunda. Y aquí tenemos la definición, digamos, más formal. Pero fijaos bien en los verbos, ¿eh? Interpretar, analizar, evaluar, inferir. No se trata de criticar por criticar o de llevar la contraria porque sí. Es un proceso deliberado, con un propósito claro, llegar a un juicio que esté mucho más fundamentado. Vale, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo se lleva a la práctica? Pues estos 4 pasos son el mapa. Primero, examinamos una idea para entender bien de qué está hecha. Segundo, identificamos cuál es el argumento central que defiende. Tercero, analizamos su estructura, o sea, sus cimientos lógicos. Y cuarto, el paso clave de todos, evaluamos si es sólida. ¿Las fuentes son fiables? ¿El razonamiento se sostiene o hace aguas? Pero aquí es donde damos el gran salto. Porque pensar críticamente va muchísimo más allá de ser una simple técnica. Aquí es cuando pasamos de tener una herramienta mental a tener algo que define quiénes somos. Como dice el filósofo John Passmore, ser una persona crítica no es algo que se hace de vez en cuando, como quien usa un martillo, es algo que se acaba integrando en nuestra forma de ver el mundo, de estar en él, de actuar.
Y esto es genial, porque desmonta por completo esa idea de que la razón es algo frío y distante. Al contrario, el pensamiento crítico está impulsado por lo que el pedagogo Richard Peters llamó pasiones racionales. Fijaos qué bonito, un amor profundo por la verdad, una pasión por la coherencia y un rechazo visceral a la injusticia. En definitiva, es una razón con corazón. Por todo esto, el pensamiento crítico es la piedra angular de cualquier educación que se considere humanista. El objetivo no es solo acumular datos, sino formar personas más completas, personas autónomas, con criterio ético, capaces de empatizar y de construir su propia idea de lo que es una buena vida. El punto crucial es que nos equipa para ser, sencillamente, mejores seres humanos. Y con esto volvemos al principio, a la pregunta de Sócrates, pero ahora con todo un arsenal de herramientas nuevas. El pensamiento crítico nos permite examinar no solo el mundo que nos rodea, sino a nosotros mismos. Y esa pregunta final, claro, ya no es para los antiguos filósofos, es para cada persona que está escuchando.